servicio de nuestra iglesia Príncipe de Paz en línea. Estamos muy contentos de poder conectar contigo nuevamente. Seguimos con la serie de la fe junto a nuestro pastor Edgar Tovar, así que prepárate para todo lo que tenemos para ti y no olvides que todavía estás a tiempo de invitar a más personas. Estando cerca del momento, allí te conocí, miro tu rostro y tu silencio. Sabré aprender de ti, tu cuerpo lento y maltratado. El mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas. Fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará el fin. La lluvia moja el sufrimiento. El cielo oirá el gemir, el padre ve morir su hijo, ve su niño allí partir, el día se convierte en luto, fue tu sueño de morir, fue tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte. Yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo. Una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida. Tu sueño de morir. Aunque no entienda el silencio, al dar tu vida por mí, ayúdame a pagar el precio. Quiero ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo. Ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda. Que tu sueño viva en mí, que tu sueño viva en mí. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte. Yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo. Una ofrenda me entrego a ti.
amigos y hermanos de la gran familia Príncipe de Paz. Si no te has incorporado a tus discipulados, te invito nuevamente, como lo hice la semana pasada. Busca a tu líder, busca a tu hermano, busca a tus ovejas e intégrate nuevamente a tus discipulados. Los discipulados se están realizando en casa como lo hemos hecho siempre para que bajen de generación en generación. Hay una serie maravillosa que estamos siguiendo que se llama La Gracia. Edificará tu vida así como ha edificado la de nosotros los pastores. Intégrate a tu discipulado. En el libro de Malaquías dice: probadme en esto, a ver si no abro la ventana de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobre y abunde. Así dice la palabra de Dios. Y nosotros, la gran familia de la Iglesia Príncipe de Paz, nos hemos propuesto un reto grande: retar a Dios en medio de este tiempo, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Hemos dispuesto nuestro corazón a levantarle un templo a nuestro Dios. Estamos trabajando acá en nuestro terreno, estamos trabajando en la construcción de nuestro templo, estamos trabajando, creyéndole a Dios. En medio de la peor situación, en medio de la peor crisis, le levantaremos un templo que glorificará el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi llamado es a los socios del ministerio, mi llamado es a las ovejas, mi llamado es a los líderes: no pares de dar tus donaciones. Tu contribución ayudará a que le edifiquemos un templo a nuestro Dios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto saludarle. Hoy día el Señor, llevar la palabra de Dios a través de este medio en el calor de su hogar, de su familia. Y queremos hoy bendecirles por medio de su palabra y al mismo tiempo compartir con ustedes las bendiciones, los avances de la obra del Señor. Desde aquí, desde la sede de la construcción de nuestra casa Príncipe de Paz. Si estuvieron viendo el video, el primero que pasaron en la primera toma, ahí están viendo todo lo que es la parte de la terraza del templo menor, con capacidad para 1000 personas. Tiene alrededor de 30 fundaciones que son las que estuvimos excavando esta semana. En el video de la semana pasada les estuvimos mostrando cómo marcamos y cómo habíamos terminado la terraza, y en este video les estamos mostrando el avance que tuvimos esta semana. Abrimos 30 huecos o hoyos para las fundaciones y vaciamos 8 pedestales con 8 fundaciones. Si se ven aquí a mi mano derecha, allá está la otra fundación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora le están quitando la madera, la están tapando para luego hacer las vigas de arrastre, vigas de riostra, y así continuar esta semana con el avance de la obra. Estamos esperando el material también, el material para la construcción, lo que nos falta de material. Y bueno, pues aquí estamos, contamos con sus oraciones, contamos con sus bendiciones, contamos con sus aportes, que se anime a creer en esta aventura de fe que Dios nos ha permitido caminar con Él. Así que no te pierdas la enseñanza de esta mañana, que estoy seguro que va a cambiar tu vida y va a transformar tu corazón. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más. Estuvimos hablando la semana pasada y continuando la serie sobre la fe. Ya llevamos 3 semanas, 4 consecutivas con esta, hablando sobre la serie de la fe y hablando sobre la fe. La fe en este tiempo es sumamente importante, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo en la situación actual del país. Por eso en el primer tema que tuvimos, que hablamos sobre la fe 2020, es porque estábamos viendo del año 2020 y decíamos que el año 2020 era el mejor año de nuestras vidas. Decíamos 2020, es decir, cuando uno va a un oftalmólogo y le están examinando la visión a uno, para poder tener una visión perfecta uno tiene que tener una visión 20-20 de cada ojo. Eso es la visión perfecta. Y como el año 2020 era un año bisiesto, y no solamente eso, sino que era el año 2020, entonces todos dijimos y empezamos a profetizar y empezamos a hablar y empezamos a decir apresuradamente que sería el mejor año para toda la humanidad, que sería el mejor año de nuestras vidas, para todas las familias, para todas las iglesias, todas las religiones, todos los líderes. Y empezó con una fe y un optimismo muy grande, pero jamás nos imaginamos que el año 2020 o el año 2020 sería un año totalmente catastrófico, un año lleno de pruebas, de luchas, de dificultades en todo el mundo, y en especial mucho para nosotros los venezolanos, con la aguda crisis que ya estábamos viviendo. Por eso hablamos
de que por la fe teníamos que hacer proeza. Luego, el tema siguiente, estuvimos hablando sobre la sed de Dios, porque tenemos que entender que la parte espiritual se obtiene también es por medio de la fe, que todos tenemos una necesidad de Dios por dentro y que para poder alcanzar esa necesidad, al único que necesitamos es a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es por medio de la fe. Y la manera para llegar a Dios es por medio de la fe. La manera para poder llegar a Jesús es por medio de la fe en Él. Y es por eso que hablábamos de sed de Dios. Y la semana pasada, la última semana que estuvimos grabando, estuvimos hablando también sobre el volver a intentarlo, lo que llamamos la santa terquedad. El volver a intentarlo, el volver a hacerlo. Si nos caemos, nos levantamos. Y 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levanta. Porque tomamos como referencia la historia aquella donde Jesús se encuentra con Pedro, esa anécdota, y le dice: Pedro, tira la red, boga mar adentro. Y ahí ocurrió lo que llamamos una pesca milagrosa. Y cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro, Pedro le dice: Señor, he pasado toda la noche pescando, pero en tu nombre voy a echar la red. Eso significa que Jesús le estaba diciendo: Pedro, yo sé que pasaste toda la noche pescando, pero vuelve a intentarlo. Y así sucesivamente, en todo este tiempo que hemos venido hablando sobre la fe, hemos ido hablando y colocando cimientos, principios sobre la fe, de cómo nosotros podemos movernos en cuanto a la fe, cómo poder caminar con la fe. Y estuvimos viendo sobre los héroes de la fe, que es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta muy importante. ¿Por qué los héroes de la fe? Porque cuando miramos las hazañas que lograron estas personas de los héroes de la fe, comenzamos a cuestionar nuestras propias obras y comenzamos a cuestionar nuestra propia fe. Entonces, cuando vemos el libro de Hebreos en el capítulo 11 diciendo que por la fe David hizo esto, que por la fe Sansón hizo lo otro, que por la fe David hizo aquello. Imagínense escuchar en la Biblia o leer en la Biblia cuando dice que por la fe Sansón tapó boca de leones. Y a veces uno tiene un perrito en casa que ni caso le hace a uno. Entonces, uno comparar la fe de uno con la fe de Sansón, señores, es algo catastrófico para uno. Y eso comienza a socavar algo internamente en nuestra vida espiritual. Por eso uno de los consejos más fuertes que queremos dar en este día es que para empezar a caminar una vida con fe, no tienes por qué comparar tu fe con nadie. El tamaño de tu fe. Cuando vemos esos héroes de la fe, como Sansón, David, Abraham, todos ellos, nos damos cuenta y decimos: wow, qué fe tan grande. Y cuando vemos esa fe tan grande, entonces comparada con nuestra fe, decimos que es que nuestra fe es demasiado chiquitica, es que nuestra fe es demasiado pequeña, es que nuestra fe de verdad, no puedo alcanzar. Como si fuera el tamaño de la fe lo que alcanza las cosas, y no es así. No es el tamaño de la fe lo que alcanza las cosas, es el poner en práctica y la obra de creer lo que alcanza las cosas, indiferentemente el tamaño que tenga tu fe. Sí, por eso Jesucristo, hablando en una de sus parábolas más extraordinarias, tomó como ejemplo un granito de mostaza. Un granito de mostaza es una semilla totalmente pequeña, diminuta, que no se puede ver a simple vista. Y en ese momento Jesús tomó la semilla de mostaza y la dio como ejemplo. Y dijo: si tuviera fe como un granito de mostaza, le dijeras a esa montaña: quítate, arráncate y plántate en el mar, y la montaña se plantaría en el mar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si yo tan solo tengo fe, así de diminuta, de pequeña, yo puedo hacer grandes cosas. Yo puedo lograr proezas, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, no necesito tener la fe del tamaño de una auyama. No necesito tener la fe del tamaño de una sandía o patilla. Necesito simplemente tener fe. Dios nos ha dado a todos nosotros una medida de fe. Por lo tanto, todos tenemos una medida de fe de acuerdo al corazón y a la capacidad que nosotros tenemos. Porque reparte dones de acuerdo a la capacidad que tenemos. Entonces, si Dios nos da una fe, y Jesús dice que si tan solo la tuviéramos con un granito de mostaza pequeño, haríamos grandes cosas. El problema no es si tienes una fe pequeña o una fe grande, si es que es del tamaño de una semilla de mostaza o si es del tamaño de una auyama. El problema es que aunque la tengas la fe del tamaño de una auyama, del tamaño de la hortaliza más grande, así la tengas de ese tamaño, si no la usas, no vas a obrar milagros, ni señales, ni prodigios. Porque el asunto de la fe no es de tenerla, sino de usarla, sino de obrar para bien y para beneficio nuestro. Entonces, cuando mira uno todo eso, cuando uno observa todo eso, uno dice: wow, tantas cosas que hay alrededor de nosotros, místicas, espirituales,
con referente a la fe. Fíjese que en uno de los mensajes anteriores hablamos que la gente tiene mucha fe. Tiene mucha fe o la gente tiene fe o usa su fe para alcanzar de repente un milagro físico, del cáncer, un milagro de un riñón, de un hígado, del corazón. Pero qué complicado es a veces alcanzar un milagro financiero. Nos cuesta muchísimo obrar o buscar la manera de alcanzar un milagro financiero. ¿Saben por qué? Porque a veces tenemos estereotipos y pensamientos en la mente de que a Dios no le agrada la finanza, de que Dios no nos quiere prosperar, de que Dios no nos quiere ver pobres. Y es por eso que cuando te toca y tienes la necesidad, como Pedro, de un milagro financiero, entonces te cuesta creer que Dios lo puede hacer, porque es más fácil que obre el cáncer, es más fácil que sane el cáncer, es más fácil que sane cualquier otra enfermedad que tengamos en nuestro cuerpo, es más fácil que sane el COVID, a que Dios obre un milagro financiero en tu vida, a que Dios obre un milagro maravilloso en tus finanzas, en tu empresa, en tu negocio, en tus ventas, en tu trabajo, con un aumento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso mismo, porque tenemos estereotipos mentales, tenemos un status quo dentro de la mente que nos enseñaron, y nos enseñaron de tal manera entonces que enmarcamos la fe a ciertas condiciones, y la fe la condicionamos. Entonces condicionamos la fe a si estoy bien espiritualmente, condicionamos la fe a si estoy mal espiritualmente. Entonces, si estoy bien espiritualmente, mi fe funciona, pero si estoy mal espiritualmente, mi fe no funciona. Si estoy contento, mi fe va a funcionar, pero si estoy triste, mi fe se va a apagar. Así dicen muchas personas, pero la fe no tiene que ver con nuestros sentimientos, la fe no tiene que ver con nuestro comportamiento, la fe no tiene que ver con nuestras emociones, la fe no tiene que ver con nuestras religiones, la fe no tiene que ver con nuestras creencias de lo que nos enseñaron desde niños. La fe simple y llanamente es un don que Dios nos ha dado para poder lograrlo. Jesús dijo, todo el que cree hará cosas mayores que yo. Y para el que cree, todo le es posible. Ojo, mire lo que dice, para el que cree, todo le es posible. No es para los evangélicos que creen, para los católicos que creen, para los musulmanes que creen, para los hinduistas que creen. No, está hablando que para el que cree, todo le es posible. Por eso la fe no tiene nada que ver con tus creencias. A mí me encanta la historia en la Biblia, en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. Me encanta la historia de un capitán romano, un centurión, le decían en aquel entonces. Un centurión porque estaba dirigiendo un ejército de 100 soldados. O dirigía 100 soldados de Roma, de la antigua Roma en los tiempos de Jesús. Por eso le llamaban centurión, de centuria, de centena. Entonces, este centurión romano tuvo una experiencia personal con Jesús. Y yo quiero leerle en este momento. Dice así las Escrituras. En Lucas capítulo 7, versículo 1. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, es digno. Y es esta palabra, es digno. ¿Quién? El centurión. Es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama nuestra nación y nos edificó una iglesia o una sinagoga o un templo. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión a él envió unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno. Ahora otra vez la palabra digno. No soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¡Wow! ¡Qué
Dios mío, palabra tan preciosa, qué momento tan especial de nuestro Señor Jesucristo con este centurión o este capitán de la Roma antigua. Es hermoso ver esta anécdota de cómo este hombre en su situación envía emisarios a Jesús. Pero lo que me llama la atención, primero de este texto, para que me entiendan un poco, lo primero que me llama la atención es el siervo del centurión. Los centuriones eran personas que no eran muy adineradas, pero tampoco eran pobres. Es decir, que cuando construye la sinagoga, a lo mejor para él fue un sacrificio grande. Algunos lo llaman prosélito, significa gente no judía convertida a las creencias del judaísmo o a las creencias de la Torá, de Moisés, del Pentateuco, como lo quieran llamar. De eso se llama prosélito. Entonces, este hombre hizo un esfuerzo grande para construir una sinagoga en aquel tiempo. Entonces, cuando vemos esto, él tiene una situación, y la situación y el problema que este centurión está teniendo es que tiene un siervo es un esclavo. En los tiempos de Roma, los esclavos eran tratados con una crueldad increíble. Por lo tanto, llama muchísimo la atención si los romanos eran tan crueles con los esclavos que a veces los rebajaban hasta más que los animales, y los romanos eran tan duros con los esclavos. Llama muchísimo la atención que este capitán romano se moleste de pedir el privilegio que tiene a través de los ancianos y los líderes de Israel, y que pueda tener una petición ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Maestro Jesucristo, y una petición, y en vez de pedir algo para él, lo primero que hizo fue pedir por su centurión, por su siervo, por su esclavo. Dos cosas. Uno, o el esclavo era demasiado bueno y útil, o el capitán era demasiado bondadoso de corazón. Imagínense el semejante esclavo que se gastaba este capitán romano, o la calidad de esclavo que era ese señor, ese siervo, de que su propio amo se tomó el privilegio que tuvo a través de una ofrenda que había dado de construir un templo, una petición que tenía, y se tomó el privilegio de gastarlo en él, en su siervo. Repito, o el siervo era muy bueno, o el centurión era demasiado noble de corazón. Sea cual sea las dos cosas, esto captó la atención de Jesús y dijo: está bien, voy a ir hasta ese lugar. Y cuando iban camino, que ya se estaban acercando, entonces dice la escritura que el capitán dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Hay tres cosas que yo veo aquí en este texto que acabamos de leer, que puede tener variaciones en nuestra fe y en nuestro obrar por la fe y en nuestra creencia por la fe. Primero, número uno, si le das mucha importancia a lo que la gente dice de ti. Para empezar, por ejemplo, aquí estaban los sacerdotes teniendo un buen concepto de este capitán romano y le decían: Jesús, por favor, hazle el milagro a ese señor es digno. Es decir, que el hombre era, según los fariseos, según el concepto de los fariseos, era digno de un milagro, era digno de que Jesús le escuchara, era digno de que Jesús fuera a su casa o de que lograra un milagro. Es decir, el concepto que la gente externa tenga de ti puede afectar de alguna u otra manera, tanto negativa como positivamente. Entonces, había un concepto que los fariseos tenían del capitán romano. En ese momento, cuando Jesús se va acercando, el capitán romano le manda unos mensajeros y le dice: Señor, no soy digno que entres en mi casa. ¿Cómo es eso? Un grupo decía que sí era digno y el mismo capitán romano decía que no era digno. Es decir, los fariseos tenían un buen concepto del hombre, pero el hombre mismo como capitán no tenía un buen concepto de sí mismo. Y decía: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Algunos historiadores dicen que es que los romanos eran demasiado pervertidos, paganos, y es que tenían llena la casa de esclavos sexuales, etcétera, etcétera. Había orgías, paganismos, borracheras, todo tipo de cosas. Y entonces el romano, dice los historiadores, que el romano no quiso que Jesús entrara a su hogar porque se sentía indigno, no se sentía digno de nuestro Señor. Entonces imagínate, el concepto que la gente tiene del hombre, el concepto que el hombre tiene de él, es que no sirve.
La gente allá afuera estaba diciendo, qué bueno es. Pero él mismo estaba diciendo, qué malo soy. Señor, que no soy digno de que entres en mi casa. Imagínense que Jesús hubiese dicho, bueno, ya que tú lo dices, entonces me voy a predicar. Imagínense que el Señor hubiese dicho, oye, no eres digno, tienes razón, ya tú te estás confesando, me voy y te dejo ahí con tu problema. Imagínense que los fariseos no hubiesen tenido ese concepto bueno que tienen. De alguna otra manera, no hubiese obrado Jesús el milagro. ¿Cuándo cambia todo? Cuando Jesús, escúcheme bien, cuando dice que el hombre envió a sus emisarios, y cuando envió a sus emisarios, en ese mismo momento, le mandó a decir, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Escuche bien, bajo autoridad. La palabra autoridad significa poder. Dice así, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero yo también soy un hombre con poder. Y yo le digo a mi siervo que va y va. Le digo que venga y viene. Por eso tengo poder. Tengo poder sobre ellos, sobre las cosas, sobre personas. Pero tú también eres un hombre con poder. Reconoció el poder del Señor y dijo, como eres un hombre con poder, tú solamente no necesitas ni siquiera pisar mi casa. Solamente tú di la palabra y mi siervo sanará. ¡Wow! Cuando Jesús escuchó esto, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando yo escucho esto, yo digo, es demasiado poderoso, demasiado interesante. Porque nosotros estamos dependiendo de nuestros milagros de acuerdo a lo que pensamos de nosotros mismos, de lo que la gente piensa de nosotros, de lo que la gente dice, de lo que la gente está pensando, de lo que la gente está haciendo, de lo que has hecho o no has dejado de hacer o has dejado de hacer. Porque la fe, el milagro por medio de la fe, no tiene nada que ver por los pensamientos de los demás, ni por el concepto que tú tengas de ti mismo. Si tú te crees la peor cucaracha del mundo, eso no significa que Dios no pueda obrar un milagro en tu vida. Entonces el concepto que tienes de ti, el concepto que otro tienes de ti, va a repercutir de alguna otra manera para que el milagro no obre. Pero lo que te tiene que importar no es lo que la gente piense de ti. Lo que te tiene que importar no es lo que tú pienses de ti. Porque a veces nos sentimos mal con nosotros mismos por nuestros errores. Pero lo que realmente te tiene que importar es captar la atención del Señor. Reconocer a Dios que tiene poder para obrar cualquier milagro, señal, prodigio y maravilla. Por eso el centurión romano le dijo, Señor, yo tengo poder. Y le digo a la gente que vaya y venga. Y tú tienes poder. Tú le puedes decir al demonio, a la enfermedad que sane y sana. Cuando Jesús ve eso, dice, Dios mío, ni en Israel haya tanta fe. Tanta fe. Hay milagros extraordinarios que Dios quiere obrar. Lo que realmente importa no es el concepto que tú mismo tengas de ti. Porque si tú tienes un pobre concepto de ti mismo, se puede pasar. Pero lo que realmente importa aquí es que Jesús tenga un concepto importante de lo que realmente tú crees. Porque eso fue lo que llamó la atención de Jesús. Cuando el centurión romano dijo, Señor, yo tengo poder. Tú tienes poder. Y el poder tuyo es mayor que el mío. Yo le puedo decir a mi esclavo que vaya y va. Yo le puedo decir a mi esclavo que venga y venga. Pero yo no le puedo decir a mi siervo que sane, porque este es un poder y una jurisdicción mayor que la que yo tengo. Y yo reconozco hoy, Señor, que el único que tiene esa jurisdicción, que el único que tiene ese poder, que el único que puede lograr que mi siervo sane, eres tú. No necesitas ni siquiera que entre en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. ¡Wow! Cuando yo leí esto, yo dije, ¡qué extraordinaria fe! Si me emocioné yo, ¿cómo no se va a emocionar Jesús? Cuando Jesús mira, y entonces yo veo el concepto que tienen los fariseos. Es de dinero sobre el hombre. El concepto que el hombre tiene sobre sí es su vida pagana. Pero el concepto que Jesús tiene del hombre es que dijo, por fin conseguí a alguien que cree en mí. ¡Wow! Te lo voy a repetir. El concepto que los fariseos tenían del hombre, del capitán romano, era de dinero. Oh, tiene dinero y nos hizo una iglesia. El concepto que este capitán romano tenía de sí era, oh, yo soy un pagano, soy un pecador, no sirvo para nada, soy un romano, un gentil. Pero el concepto que Jesús tenía de ese hombre era, wow, por fin conseguí en esta tierra a alguien que cree en mí. Por eso una de las expresiones de la Escritura es, ¿hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra cuando vuelva? Es increíble, es impresionante escuchar. Entonces cuando yo miro esto, yo digo, Dios mío, ¿qué importa el concepto que yo tenga de mí?
¿Qué importa el concepto que otros tengan de mí? Eso no va a alterar si logro o no las cosas. Pero lo que realmente va a alterar y va a hacer que yo logre alcanzar los milagros, las señales y los prodigios que necesito para mi vida, es el concepto que Jesús tenga de mí. Jesús necesita saber que realmente yo creo. Por eso a varios que le hizo milagros le preguntó: ¿crees? ¿Tú crees? Y le dijo: si crees verás la gloria de Dios. Marta, ¿tú crees? ¿Tú crees que vas a resucitar? Sí, Señor, yo creo en el río postrero. Bueno, le dijo: Lázaro, sal fuera. Me llama muchísimo la atención. Por eso Jesús le preguntaba: ¿tú crees? ¿Tú crees? Mi pregunta para ti de parte de Dios hoy, que nos estás mirando por la televisión, que nos estás observando a través de este canal, mi pregunta es la siguiente: ¿tú crees? ¿Crees que Dios puede sanar la enfermedad de tu familia? ¿Tú crees que Dios puede sanarte en este instante? ¿Tú crees que Dios puede protegerte para que el COVID no llegue a tu vida? ¿Tú crees? Mi pregunta es para ti hoy: ¿tú crees en el poder de Dios para poder hacer señales y obrar milagros financieros en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu negocio? El asunto está en que tú puedas creer. Por eso el Señor dijo: para el que cree, todo le es posible. Necesitas simple y llanamente creer que Dios tiene poder para obrar. Creer que Dios tiene poder para hacerlo. Creer que Dios tiene poder para obrar cualquier milagro, por difícil que sea. Por eso Jesús dijo: wow, por fin conseguí a alguien que tiene fe. Les aseguro que ni aún en Israel hay alguien con tanta fe. La pregunta es: ¿será que Jesús puede decir eso de ti también hoy? ¿Será que Jesús hoy se va a ir maravillado después de esta enseñanza? Porque muchos de los que estamos aquí hoy estamos creyendo que Dios puede obrar. ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Es un problema familiar? ¿Es un problema matrimonial? ¿Es un problema en tu casa? ¿Es un problema espiritual, económico, interno? Jesús te está preguntando hoy: ¿tú crees? ¿Crees que puede lograrlo? ¿Crees que puede solucionarlo? ¿Crees que lo puedes alcanzar? ¿Crees que Jesús lo puede lograr? Es importante que entiendan que no hay nada imposible para Dios. Es importante que entiendan que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Él crean que Él existe, que es real. Yo estoy aquí hoy para decirte que si hoy olvidas lo que la gente dice de ti, lo que la gente te ha dicho, porque a lo mejor más de uno te habrá dicho: eres un fracasado, no sirves para nada. Hasta nuestros propios padres pudieron habernos dicho cualquier palabra que hubiese calado en nuestra mente, en nuestro corazón, y hubiese afectado nuestro destino. Y decir: ¿para qué voy a trabajar si mi papá dijo que yo era un flojo? ¿Para qué voy a luchar si mi papá siempre dijo que yo era un vago? ¿Para qué yo voy a hacer tantas cosas si todo el tiempo la gente vive hablando mal de mí, tiene un concepto errado de lo que es mi vida, ya sea verdad o sea mentira? ¿Qué importa quién te haya maldecido? ¿Qué importa quién haya hablado mal de ti? ¿Qué importa qué concepto la gente en tu familia, en tu hogar pueda tener de ti? Lo importante es que tú puedas creer en Dios y que Dios tenga un concepto bueno de tu fe. De que puedas creer en lo que Él es capaz de hacer. Porque a lo mejor te maldijeron desde niño y te pegan por la cabeza: tú vas a ser un bruto, por eso dejaste de estudiar, nunca te graduaste de la universidad. Te dijeron: tú eres un bueno para nada, y por eso hoy estás en la hamaca de tu casa todos los días, solo lees el periódico, no haces nada, solo tomas café y ves la televisión, porque te dijeron que eres un bueno para nada desde niño. O a lo mejor has intentado hacer un negocio una y otra vez y has fracasado porque te dijeron: eres un bueno para nada. Montas un negocio, se te cae, montas otro negocio, se te cae, lo cierras, nunca culminas las cosas porque te dijeron: tú nunca vas a servir en la vida. Pero yo vengo para decirte hoy de parte de Dios, yo vengo para decirte que si crees en que Jesús puede hacer las cosas a favor tuyo, todo te es posible. Que si crees, vas a sacar una exclamación de Dios. Imagínate a Jesús llamándote por tu nombre diciendo: wow, Juan, Pedro, María, José. Ni aún en Acarigua, ni en Valencia, ni en Caracas, ni en Venezuela, ni en Centroamérica, ni en Norteamérica, ni en el mundo he hallado tanta fe como aquí en este momento. Esto significa que este es un momento especial. Es un momento hermoso para poder creer. De verdad no sé cuáles sean las circunstancias que estás viviendo, pero yo siento en mi corazón que esta semana
Hay gente demasiado quebrantada. Hay gente que ha pasado por momentos duros, por momentos muy difíciles, por momentos donde sientes que la vida se te viene abajo, que el mundo se te derrumba. O peor aún, hay gente que me está escuchando en este momento. Mientras adoramos a Dios, hay gente que sabe que el mundo se le vino abajo. Que ya sea por sus errores, por sus fallas, por errores de otros, por responsabilidad de otros, tu vida se te vino abajo. Tu vida no es la misma, ya está arruinada, está acabada. Y a lo mejor estás en este momento postrado, física y espiritualmente, diciendo, ya no tengo esperanza. Pero yo vengo para decirte hoy que hay esperanza en Cristo Jesús. Yo vengo para decirte hoy que si crees, solamente si crees, Dios lo hará. Si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Si le permites a Jesús entrar en tu vida, si le permites al Espíritu Santo, a Jesús entrar en tu corazón, si le permites en este momento, todos ustedes que están ahí, no sé de verdad lo que estén pasando, no sé lo que están viviendo, pero yo siento en mi espíritu gente quebrantada en este momento, que está siendo quebrantada en su casa, en su hogar, en su finanza, en su familia. Lo que estamos viviendo a nivel global y a nivel nacional y a nivel de ciudad nos está afectando muchísimo. Pero el Señor en este momento va a comenzar a tocar tu corazón, va a comenzar a tocar tu vida. No tienes otra opción, lo intentaste todo, pero ya no tienes otra opción, sino que creer. Cuando la última opción es la de creer, es donde Dios se glorifica. A lo mejor hay gente postrada por alguna enfermedad y Dios en este momento les está hablando. Gente postrada por enfermedades. Han ido todos los médicos, como la mujer del flujo de sangre. Fue a todos los médicos, gastaron todo su dinero, porque la primera opción no fue Dios, ni la segunda, ni la tercera. Jesús fue la última opción, pero Jesús no sufre de orgullo. No importa que Jesús sea la última opción, lo que importa es que sea la opción que cambia tu vida. Y Jesús hoy es la opción que cambia tu vida. A lo mejor no tienes más opción que creer, porque lo intentaste todo. Como el centurión romano, a lo mejor intentó con todos los médicos y escuchó hablar de Jesús y dijo, Jesús anda por aquí. Y yo quiero decirte que Jesús todavía se mueve en este lugar y Jesús anda caminando buscando gente con fe para poder obrar milagros, señales, prodigios y maravillas. Así que ahí donde están, ahí en sus casas, en el calor del hogar, tómense de la mano con las personas que están a su alrededor. Yo siento una presencia de Dios muy fuerte. Yo siento un quebranto aquí en mi corazón. Yo estoy firmemente convencido de que Dios va a obrar milagros hoy en tu casa, en tu hogar. Y que mañana lunes te vas a parar diferente, con un testimonio que contarle a la gente y contarle al mundo que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que hay un Dios maravilloso que cambió tu vida y que puede cambiar la de ellos también. Que sanó tu vida, que sanó tu corazón, que sanó tu alma, que cambió tu tristeza en baile, danza, gozo y alegría. Por eso hoy cambió tu pobreza en riqueza. Por eso hoy, ahí donde está, tómale la mano a la persona que tienes al lado y vamos a orar todos juntos. Todos juntos vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. Señor, en este momento, yo te pido que tu presencia, que la presencia del Espíritu Santo viaje a través de este canal y se manifieste en cada uno de los hogares que hoy nos están oyendo. Señor, bendice la familia Príncipe de Paz. Bendice a cada familia, a cada persona que esté escuchando este mensaje. Que ahí donde está tu quebrantamiento, tu tristeza, tu dolor, tu decepción y tu frustración pueda desaparecer. Que por medio de la fe puedas alcanzar nueva fuerza, nuevas esperanzas, nuevo ánimo. Que por medio de la fe puedas levantarte mañana lunes, respirar hondo y decir, wow, esta va a ser una semana maravillosa. Gracias, Dios mío, seguro que vas a hacer algo. Solo di la palabra, Señor, y mi negocio va a resucitar. Solo di la palabra, Señor, y mi matrimonio se va a levantar. Solo di la palabra, Señor, da la orden. Yo creo, da la orden, Señor. Y mis finanzas se levantan. El cáncer sana. El COVID desaparece. El COVID no te toca porque Dios ha dado la palabra. Por eso ahí donde está, deja que el Espíritu Santo toque tu vida.
toque tu corazón. Oramos por eso. Padre, gracias, 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 muchas gracias por protegernos. Levantamos un cerco de protección, un vallado de protección sobre todos los que hoy oyen este mensaje, sobre los que miran este mensaje. Señor, glorifícate de una manera grande y especial. Gracias, Espíritu Santo. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No importa el concepto que la gente tenga de ti. No importa el concepto que tú mismo tengas de ti. Lo que realmente importa es el concepto que Jesús tiene de ti. Y el concepto debe ser, wow, ni aún en el vecindario he conseguido a alguien con tanta fe como la tuya. Dios se va a exclamar, Dios se va a glorificar en tu fe, sea grande o sea chiquita. Lo importante es que tengas la fe para obrar en que Dios va a hacer grandes cosas. Así que nos despedimos, les amamos y hasta la próxima. Dios me los bendiga. Iglesia, Jesús sigue siendo la mejor opción para tu vida, pero también para todos tus familiares y amigos más cercanos. Así que por favor compárteles este video, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, déjanos un comentario y también un me gusta. Recuerda que somos la Iglesia Príncipe de Paz y estamos siempre para ti. Te amamos y te esperamos aquí la próxima semana.